días, ¿cómo están? Les saluda Victoria Rodríguez en un Date Cuenta Más y como siempre les decimos, no me pregunten a mí, preguntémosle a los expertos. Hoy, en Date Cuenta, vamos a estar hablando de un tema de vital importancia en nuestros hogares para aquellas personas que son padres de familia, para aquellas personas que cuidan de niños. También es muy importante la atención a este tema porque vamos a hablar de este reinicio de clases que se viene en el 2021 y también aquellos que ya están en sus clases en la modalidad bilingüe. Atentos a esto porque vamos a estar conociendo las técnicas que deben de seguir los maestros para dar las clases virtuales, al igual que uno como padre o cuidador, tutor incluso, debe de seguir en casa para la atención, para el cuidado de los niños que están recibiendo dichas clases y la asistencia que se les debe de dar. Antes de conocer a nuestra invitada, les recordamos a ustedes que puede escribirnos al 99 92 22 92, que es nuestro WhatsApp, o a través del Facebook en el live de Date Cuenta. Ahí abajito nos puede dejar su comentario o su pregunta con respecto a este tema. Veamos también cuáles pueden ser algunas de las interrogantes. La aparición del COVID-19 trajo cambios a todo nivel y uno que no tuvo distinción en el mundo fue la educación, provocando que colegios y universidades de todo el planeta cancelen sus clases presenciales para evitar la propagación del virus. Si el 2020 fue difícil en educación para los niños y los jóvenes, ¿cómo podemos ayudar en casa este nuevo año? Esta nueva realidad obligó a los centros educativos a migrar a un modelo educativo seguro y remoto, valiéndose de diferentes canales digitales para educar, volviendo incluso a los padres o tutores maestros auxiliares desde casa. Hablamos hoy en Date Cuenta sobre cómo optimizar la educación en casa junto a los expertos. Tu opinión es muy importante. Puedes escribirnos a nuestro WhatsApp 99 92 22 92 o dejarnos tus comentarios en nuestro Facebook Live. Ahí teníamos algunas de las interrogantes con respecto a este tema. En muchas ocasiones los padres aún ha costado que se ambienten ante esta modalidad de clases virtuales. Incluso los mismos niños se ven afectados por el estrés al que se ven sometidos, las largas horas de la conexión ante esto y la interacción que se tenía antes en las aulas. Obviamente es totalmente diferente. Pero sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la invitada el día de hoy, a la licenciada Cristina de Cárcamo. Ella es pedagoga, además de ayudar a niños con discapacidades. Muy buenos días, licenciada Cristina, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por invitarme a este programa muy excelente. De días lo he seguido y me han encantado los temas que ustedes han estado realizando. Estamos muy bien, siempre pensando en la niñez porque es uno de las partes que ha vivido en mi vida y siempre pienso, ¿qué vamos a hacer con estos niños que reinician sus clases? Entonces estamos listos para ver algunos aspectos en los que nosotros podemos ayudar tanto al maestro, tanto a padres y tanto a aquellas personas que a veces tienen que cuidar de los niños. Perfecto. Al reabrirse las escuelas es importante tomar muchas medidas de precaución. Y creo que eso es lo más importante, licenciada, porque las precauciones que se deben de seguir, no solamente por las medidas de bioseguridad, sino también en la parte de la atención a los niños, que como sabemos tenemos en una aula de clase gran variedad de niños hiperactivos, niños que pierden la concentración fácilmente, otros que son bien aplicados, etcétera. Pero ahora ya no está la maestra ahí como para decirle, oiga, fulanito, atención, o ponga esto, o haga lo otro. Es bien difícil. Es por eso que ahora sí, mis queridos televidentes, estamos listos para hablar del tema. Claro que sí, es importante las medidas de precaución, ¿verdad? Cuando vemos que la COVID-19 todavía no se nos va y que difícilmente el alumno, más los pequeños, no tienen el cuidado que un adolescente puede entender, y aún el joven y el adolescente también está sufriendo problemas. Una de las cosas que tenemos que tener bien claras son
cómo conocer a este niño, qué tipo de aprendizaje hay en este niño. Nosotros podemos clasificar el aprendizaje de los niños en un aprendizaje auditivo, un aprendizaje visual y un aprendizaje kinestésico. El aprendizaje auditivo es aquel niño que aún solo con escuchar lo que el maestro o la orientadora o la madre que está ahí al lado le explique o le hable, él va a captar el conocimiento. El aprendizaje visual es aquel niño que tiene que ver láminas, que tiene que ver figuras para que él pueda entender lo que el maestro le está enseñando. Y el aprendizaje kinestésico es aquel niño que siempre tiene que querer tocar las cosas, palparlas, y así entonces poder ver qué es lo que él está aprendiendo. Entonces tenemos que tener bien claro esos tres aspectos del aprendizaje en el niño. Perfecto. Es muy importante esta parte que usted menciona porque, vaya, ejemplos de los niños que hemos visto, incluso los niños que puedan estar en casa y a los cuales nosotros hemos visto sus clases virtuales. Hay una cantidad de unos 17 a 25 niños en una clase. En la parte de la evaluación viene el maestro y le está preguntando a María, le está preguntando a Ana, cada uno por individual. Antes, en el aula de clase, estaban todos y participaban y se miraban entre ellos. Ahora, como la maestra se enfoca solo en la pantalla que está habilitada, porque está hablando e interactuando el otro niño, los demás no se ven en la pantalla amplia. Entonces están jugando con los cojines, están jugando con el lápiz, están viendo que el pajarito pasó, que pasó el del agua, etc. La distracción ahora en casa es aún mayor, incluso cuando el niño está dentro de una habitación y ahí está solo, siempre va a encontrar algo con lo cual distraerse. En este caso, en su experiencia, ¿cómo debemos de abordar tanto en la parte pedagoga como en casa, las personas que cuidan a los niños para que la concentración sea al 100%? Aquí juega un papel muy importante el padre cuando son las clases virtuales, porque aunque a veces preguntan, ¿podré yo hacerlo? Yo no tengo el conocimiento adecuado, no tengo la tecnología, no conozco cómo usar los medios para poder ayudar a mi hijo. Esos aspectos son bien claros. Una de las cosas es que yo le digo al padre, llénese de paciencia. Y para eso, yo digo, cada mañana busque de arriba, no importa religión, sino que busque de Dios, pida paciencia, pida que usted pueda tener un dominio propio con su niño, con su hijo adolescente. ¿Por qué razón? Porque tanto él no estaba acostumbrado a esta situación, el maestro tampoco estaba acostumbrado, ninguno, ni el padre, no habíamos vivido esta situación, cosa que cada uno le estamos experimentando en diferentes formas. Pero una de las cosas es que este padre tiene que saber, me dirán, pero no tengo espacio en mi casa, lograr hacer un rinconcito a donde este niño no tenga distractores. Para eso nosotros tenemos que hablar cada noche con este niño, explicarle la situación y que nosotros queremos que él aprenda. Y luego entonces quitar todo lo que es distractor de ese rincón. Si hay un perrito, lograr que ese perrito esté fuera. Si hay un peluche, cualquier cosa que a este niño le pueda traer distractores. Otra de las cosas es que tenemos que llenarnos también de una capacidad de información para poder ayudar al niño. Hay muchos ejercicios que le van a ayudar a este niño para que él no caiga en problemas de salud. Puede caer en estrés, puede caer en problemas de visión, aún en los problemas de concentración por el ambiente en que está viviendo y por la etapa que está siendo llenado de trabajo, de tareas en ese tiempo.
Hay recomendaciones también para el maestro, pero más en el área virtual, cuando el niño está en casa, la seguridad se la dan sus padres. La seguridad se la dan sus padres haciéndole ver que él puede aprender, que la capacidad que él tiene es grande, hacerlo ver de que ese niño vale. Porque muchas veces cometemos el error de decirle, si vos no servís para nada, mira que no lo hiciste bien, mira que fallaste. Entonces ahí no estamos ayudando como padres. Pero miremos algunas estrategias para realizar una clase virtual. Perfecto. Voy a interrumpirle en este punto para que estas estrategias en una clase virtual las podamos aprender paso a paso y tengamos el tiempo suficiente. Vamos a la pausa comercial. A todos ustedes que nos están viendo en este momento, si es padre de familia o si es docente y está a punto de iniciar clases, les recomendamos que quede pendiente de esto para que pueda aplicar también estas técnicas y así obtener una mayor concentración de parte de los niños y el aprendizaje sea mucho mejor y más agradable. Les recordamos también que pueden escribirnos al 99 92 22 92, ese es nuestro WhatsApp, o lo puede hacer en las redes sociales de GOTV Honduras en el live de Date Cuenta, ahí mismito nos deja sus comentarios. Ya regresamos. Continuamos en Date Cuenta, siempre preguntándole a los expertos, hablando hoy sobre estas estrategias, cómo iniciar nuevamente las clases virtuales con los niños en casa. A niños, entiéndase por pequeños, por jóvenes, por adolescentes, en cualquiera de sus edades, para que podamos nosotros ayudarles. Obviamente nos enfocamos más en los más pequeños, porque en los grandes creemos que tenemos un mayor foco de atención, pero también a ellos nos vamos a referir. Por eso que les dije, creemos que tienen mayor foco de atención. Antes de irnos a la pausa comercial, la licenciada Cristina de Cárcamo, ella es pedagoga, nos comentaba de algunas estrategias que se deben de implementar para las clases virtuales. Le escuchamos, licenciada. Sí, en este tiempo, en esta situación, siempre la calificamos como difícil.
Quizá muchos de nosotros los maestros nos podemos hacer esta pregunta: ¿voy a trabajar más haciendo la clase virtual? ¿Será fácil hacerlo? ¿Me va a funcionar? Y eso pasa en muchas dudas en el maestro, en el pedagogo, ¿verdad? Porque como no tenemos al alumno enfrente, no podemos ver cuando el alumno se está moviendo, cuando el alumno está tirando papelitos y hacer llamados de atención. Nos es difícil ver cómo vamos a desarrollar, pero sí hay muchas estrategias en las que podemos dar, y una de ellas es tener una estructura de trabajo. No podemos a este tiempo improvisar. Aunque conozcamos muy bien el tema, seamos muy expertos en la materia, no podemos improvisar, sino que tener nuestra estructura de trabajo, conocer bien el plan, la meta a donde queremos llevar y el objetivo que nosotros queremos desarrollar. Otra de las cosas es que con eso no importa lo que usted enseñe, sino que lo que importa es lo que el alumno aprenda, lo que el alumno ponga en práctica. Entonces, esa estructura tiene que ser bien definida a dónde nosotros queremos llegar. Otra es las nuevas formas de aprender. Antes, por ejemplo, yo siempre pienso cuando enseñábamos las tablas de multiplicar, aquel niño andaba repitiendo 2 por 1, 2 y que hacía hasta como con una música. Ahora hay diferentes formas de llevar al niño a esa socialización de aprendizaje. Una de las cosas que yo siempre he visto y que es difícil en muchos maestros es trabajar en equipo. ¿Por qué trabajar en equipo? Quizá dentro del ambiente escolar que se está desarrollando, tiene otro maestro que da la clase, pero usted no se reúne a platicar con él cómo le está desarrollando, qué es esto. Y trabajar en equipo es lo que yo sé y que le puede servir a otro, enseñarlo. Entonces aquí también nos llama, tanto como en la familia, a la unidad. Esta pandemia nos ha unido a muchos en familia. Entonces es el tiempo también de que el docente pueda unirse con su otro docente que está desarrollando quizá la misma clase, el mismo tema. A veces tal vez no en la misma área educativa, sino que tal vez en otra, pero que tienen comunicación, que se conocen. Entonces es el tiempo en que nosotros tenemos que unirnos y aprender a compartir y aprender a recibir aprendizaje de otros. Otra de las cosas es hacernos conciencia de adaptarnos a la nueva situación. ¿De qué vale que usted se queje, que no se va a poder, que esto, que no? Sino que adáptese a la nueva situación. Y eso es poner en sí el dominio propio de cada persona. Y saber también que cuando nosotros tenemos debilidad en una área, entonces ahí es donde están los tiempos de que nosotros tenemos que reunirnos y platicar, trabajar juntos y luego informarnos más. Adaptarnos a esa nueva situación nos va a ayudar a que salgamos adelante. Otra de las cosas es utilizar todo el material que nos ayude a poder desarrollar el aprendizaje. Ahí es donde cuando somos un poquito descuidados se nos hace difícil, pero solamente es de que usted establezca su tiempo de trabajo, porque el maestro no solamente trabaja en el aula. Tenemos que reconocer que la labor del maestro es grande, porque tiene que trabajar en casa haciendo los tipos de planificación, definiendo el aprendizaje que tiene cada niño. Entonces, yo siempre cuando pienso en este maestro, yo le digo, cuando usted va a planificar, haga como una película. ¿Qué pasa Juancito? ¿Qué pasa Rebeca? ¿Qué pasa que el otro? ¿Qué problema tiene ¿Por dónde yo le tengo que ayudar a este niño? Y ahora visualmente
a veces nos enfocamos en que el maestro habla, habla y habla y no le da participación al niño. Y eso es lo que tenemos que enfocar, que también el alumno pueda participar dentro de la clase virtual. Fíjese que esto es un punto muy importante, algo que usted menciona, y es la participación y la actividad del maestro. Porque en ocasiones podemos pensar que el maestro solamente está desde las 7:45 hasta las 2 de la tarde impartiendo la clase. Hemos visto casos, hemos visto historias, incluso personas que tienen familiares que son pedagogos, ven que esta labor termina probablemente incluso en algunos casos hasta la medianoche en la revisión de trabajos, en la elaboración de los planes, como usted lo menciona. Entonces, creo que la habilidad de reconocer nuestras capacidades y de reconocer como padres o como tutores la labor y la personalidad de nuestros hijos, así como la labor de los maestros, es muy importante. Por ejemplo, si sabemos que nuestro hijo o nuestra hija es un poco distraída o le gusta hablar mucho, conocemos perfectamente su personalidad. ¿Qué debemos hacer en casa nosotros? Debemos de dejarle la labor al maestro de que le diga: Alejandra, por favor, ponga atención. Y que se lo diga 1, 2, 5, 10 veces en el momento que está realizando la clase, o el padre debe de intervenir de cierta manera para que este niño pueda poner atención y no distraiga a los demás. Claro que sí, el padre en este momento está jugando un papel muy importante, porque el padre que está trabajando en casa, que todavía no se ha presentado, está haciendo su trabajo, pero también no debe de perder de vista la actividad que está realizando su hijo. Y ahí es donde entonces tiene que haber también una comunicación fuera de la clase con el maestro. Cuando es inicio de clase y pues quizá el maestro no conoce al alumno, es el padre el que le tiene que indicar al maestro cómo es su hijo. Si el padre no es observador, lastimosamente, a veces nos ha quitado el tiempo el celular, ¿verdad? Yo no le digo al papá no use celular, pero cuando está con su hijo desarrollando la clase o observando el trabajo que está haciendo, no utilice celular papá y mamá, porque usted está ahí solo como vigilante, no como orientador. Y en este momento usted juega el papel de orientador. Sabe que dentro de las instituciones educativas está el maestro y hay un orientador. Cuando hay una falla o algo, este alumno pasa al orientador, pero el orientador tiene que tener el conocimiento de lo que está fallando el alumno. Entonces así sucede con el padre. Si usted está mandando mensajes y mandando todo esto mientras está al lado de su hijo recibiendo supuestamente la clase, nada está haciendo. Más si no tenemos el conocimiento de la clase que se está brindando. Tiene que estar muy atento el padre para poder reforzar las tareas que este niño va a tener después de la clase. Perfecto. Entonces, nos tenemos que ir nuevamente a una pausa comercial, licenciada Cristina, pero al regresar continuamos con este tema tan importante para que usted en casa pueda tomar nota de ellos, y al igual que si es tutor o si es un padre de familia que está al cuidado de sus niños, ya sea que esté trabajando en casa, o sea, siempre hay un oído para poder estar pendiente de los niños y de poder auxiliarles en alguna situación o de poder orientarles, como lo menciona en este caso la licenciada Cristina de Cárcamo, la orientación que damos los padres al momento de que estamos en casa y nuestros hijos están en clase. Ya volvemos en Date Cuenta.
Me pregunten a mí, preguntémosle a los expertos. Continuamos en Date Cuenta hablando de este reinicio de clases para que podamos nosotros conocer las técnicas, tanto para los maestros como para los padres o tutores que están en casa, como orientadores en las clases virtuales de los niños. Hablamos con la experta en el tema, la licenciada Cristina de Cárcamo, pedagoga. También ella es maestra para niños con capacidades especiales o con problemas de atención en muchas ocasiones, para que podamos atender estas sugerencias y estos consejos que nos da la experta. En el caso, licenciada Cristina, de los maestros, sabemos que se requiere muchísima paciencia para dar clases, ya sea en un aula presencial o en una aula virtual. En el aula, la atención se controlaba diciendo silencio todos, porque todos lo estaban viendo en el momento, miraban al maestro y es la autoridad en ese lugar. Pero en casa, los niños se sienten en su ambiente. Los niños se sienten con muchas más libertades que cuando se está en una aula presencial. Si son hijos únicos o son los niños que tienen mayor atención, los niños consentidos, etc. Aquí puede crearse un conflicto en cuanto a la autoridad. Y si el maestro viene y dice silencio, pongan en silencio su participación, abran su video porque necesito estarlos viendo, etcétera, que son muchas de las recomendaciones que hacen los maestros a la hora de dar clases, obviamente para ver la participación de los alumnos. Pero ¿qué pasa cuando el maestro ya llegó a su nivel máximo de tolerancia y empieza a enojarse, comienza a gritarle a los niños? ¿Qué es lo que ocurre ahora en esta aula virtual cuando el maestro pierde los estribos? Sabe que en ciertas ocasiones, cuando yo capacitaba a un grupo de personas que tenían que ir a enseñar, siempre le decía, deje sus problemas dentro de sus zapatos. Y hay una historia muy bonita de un hombre que venía de su trabajo y dejaba los zapatos guindados en el árbol. Y entonces una vez su esposa le dijo, ¿por qué deja siempre sus zapatos en el árbol? Porque aquí entonces dentro de mi casa no meto problemas. Una de las situaciones es, el maestro tiene que reconocer el papel que juega el técnico en el área técnica de la escuela. O sea, aquel que le ayude y le apoya en todo lo que es el trabajo virtual. Y tener esa comunicación y esa comprensión entre esa persona y el maestro, porque así entonces él se va a sentir más seguro. No todos tenemos la capacidad de manejar las áreas técnicas de computación como lo hacen los expertos, ¿verdad? Pero sí tener la humildad de reconocer que cuando no podemos, pedir la ayuda. Y otra de las cosas es también que cuando hay problemas de un estrés por parte del maestro, tratar de hacer terapias también, una terapia que le pueda ayudar al maestro y al alumno. A veces confundimos que el buen maestro es el que de un solamente entra a la clase y aquí hablo yo y solo yo.
tenemos que entrar con una motivación con este alumno, porque quizá el alumno no le gusta la clase, o siente que no está aprendiendo, o siente que no le entiende. Ahí es donde el maestro tiene que rebuscarse todas las técnicas y todo lo que pueda hacer para llamar la atención de este alumno. El maestro juega un papel como el actor. El actor tiene que tener aquella dinámica de atención para que su público pueda ver lo que él va a actuar. Entonces, lo mismo el maestro. No tiene que ir, cállense por favor, siéntense bien, hagan esto. Pero hay recomendaciones también que ayudan a que este maestro trabaje bien y que no tenga tanto problema como lo que hace el padre. Además de crear un entorno de aprendizaje en el hogar, tiene que tener un espacio cómodo este niño. No es que va a buscar un escritorio de la mejor calidad, sino que algo que le sea cómodo, adecuado a la altura de cada niño. No podemos subir a un niño chiquito en un escritorio de un adulto, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ir viendo cómo lo va a trabajar. Ayudar, el padre juega ese papel también de ese gimnasta. Ayudar a hacer ejercicios con las manos para evitar daño muscular en las manos y los dedos. Entonces ahí es donde entra la comunicación con el maestro. Maestro, si permite que unos 5 minutos, tal vez mi niño, uno habla por su niño, pero que sea en general, que mi niño abra y cierre sus manitas, para que evitar en un futuro que el uso del mouse o el uso de la computadora le pueda hacer un daño. Otra de las cosas, que ya hay muchos niños quejándose de visión. Entonces, ¿por qué? Porque como están hasta tantas horas enfrente sin poderse mover, entonces ahí recurre el niño en tener que hacer que este maestro pueda dejar un espacio, con un espacio de 2 minutos, no va a perder su hora de clase. Entonces, dejar que abrir y cerrar los ojos, y lo puede hacer en forma de juego, ¿verdad? Ahora cerremos los ojos, apretámoslos bien, abrir los ojos. Ahora miremos hasta donde podemos ver a la larga distancia. Y eso también tiene que hacerlo el padre. El padre puede sacar a su hijo después de la clase a un ventanal y entonces decirle, mira, por ejemplo, ¿dónde está aquel árbol? ¿Dónde está hasta dónde se ve aquel cerro? Para que él pueda jugar con sus ojos y pueda ejercitarse y ayudarse a no tener problemas en el futuro. Una parte muy importante la que menciona en este momento de este ejercicio visual también para ayudar en la distracción, y esta distracción después se enfoca en una concentración en la clase, porque ya salimos de esa rutina. Hay muchos niños que están recibiendo sus clases en la habitación, en la cama, o que están acostados y tienen la computadora y están a esta distancia así de la pantalla o de la tablet o del teléfono, no importa cuál este sea. Esta distracción visual que nos recomienda la licenciada Cristina es importantísima para que se ejercite la vista y se distraiga. En el caso de los recesos, licenciada, ¿qué se debe de hacer? Porque en ocasiones no están los padres en casa, sino que los niños se quedan con su niñera o se quedan con la persona que ayuda en casa. En el caso de estos recesos, ¿qué es lo recomendable? Porque muchas veces el niño puede que se quede ahí platicando con el resto de los compañeros, o puede que quiera utilizar un teléfono o algún aparato electrónico para distraerse o para jugar. ¿Cuál es su recomendación? Fíjese que traigo a memoria un pasaje de la Biblia en la que cuando el pueblo de Israel era ordenado por Dios y él le decía, lo pondrás en los dinteles de tu casa, en las paredes, en todos lados. Entonces ahí es donde el padre tiene que hacer indicaciones para la persona que me está ayudando a cuidar mi hijo. Entonces colocárselos sobre la refrigeradora, colocárselo en el pasillo donde ella más pasa,
y esa indicación debe estar bien clara. Eso sí que tiene que ser siempre ordenado como un horario, no el horario que dice a tal hora tiene la clase de español, a tal hora la geometría, no, sino que recordar que en el momento que tiene el receso, haga esto, esto, esto. Recordar, y siempre ese recordar tiene que llevarlo a que esta persona que también le ayuda va a ganar aprendizaje y va a cuidar más al niño porque va a saber cómo hacerlo. No va a quedar, yo no sé qué voy a hacer, le voy a dar un banano o que se quede ahí platicando o jugando con sus compañeros. Entonces, esas orientaciones, sí hay un poquito más de trabajo, pero que va a ser efectivo al padre de familia. Y si está la mamá ahí, pues mucho mejor, ¿verdad? O la persona, el papá, quien sea, porque tiene que también estar consciente de varias situaciones. Por ejemplo, no solo el ejercicio, sino que su tiempo de merienda, que sea una merienda efectiva, que se olvide de gaseosas, que se olvide de todas esas cosas que no le van a llevar una ayuda a su organismo. Perfecto. Tengo un mensaje que me gustaría leer antes del segmento porque nos dice de la siguiente manera. Recuerde, puede escribirnos al 99 92 22 92 o lo puede hacer a través de las redes sociales de GOTV Honduras en el live de Date Cuenta. Hola Vicky, buenos días. Me gustaría saber qué hacer en esta situación. Tengo 2 niños recibiendo clase. Obviamente los tengo separados por la filtración de sonido que estaba entre ambos. Había un problema en esa parte y ahora ya lo solucionamos. Pero la maestra que le da clase a mi hija es una maestra que no tiene por qué tener ni siquiera el título de maestra. Desde que empieza la clase empieza gritando, grita por todo, le grita a los niños, se enoja. Si alguno de los niños, por alguna razón, el video no se muestra, le dije que, estoy tratando de leer como dice, le dije que encendiera la cámara. En cuanto a la parte de comunicarse con ellos, no tiene ningún título de pedagogía. He reportado esto a las clases, a los maestros de las clases que imparte esta maestra y la forma en la que lo hace, pero no ha habido ningún cambio. Y esta escuela no es una escuela cualquiera, sino una escuela de prestigio. ¿Qué debo hacer en este caso? Ay, es tan difícil. No quisiera juzgar al maestro, pero lastimosamente ni a las instituciones educativas, pero lastimosamente se está dando. A veces se contrata personal que no tiene ninguna capacitación, ninguna formación pedagógica, sino que a veces simplemente vaya el que sabe inglés, que quizá vivió en Estados Unidos 2 o 3 años y aprendió su inglés, que no era un inglés de escuela, sino que un inglés que decimos de la calle, o que en su carrera sabía, conocía y era apto para las matemáticas. Entonces ahí es donde entra en sí las personas de la institución que están para formar a esos maestros. El orientador, el consejero, el director académico, que tendría que tener no solamente una charla, sino que capacitaciones continuas y luego también supervisar. Fácilmente, ahora con todo lo que se da de lo técnico, esta persona que puede entrar a la clase a supervisar, ¿verdad? También. Y ahí es donde ver que la supervisión no se da como antes, que solo si llegó el maestro, que si esto. Ahora virtual, el que orienta, el consejero, el director académico puede entrar y ver cuáles son las fallas que está pasando en este maestro. Y luego entonces proceder, quizás no a suspenderlo, sino que primero hacer un llamado de atención, luego también llamados de orientación, y si
sucede lo que está haciéndole daño al niño, pues una suspensión. Perfecto. Así es como se debería de abordar en un mundo, en un mundo de igualdades, pero hay muchas situaciones en las que las preferencias, las recomendaciones para que esta persona esté ahí puedan ver con mayor peso ante la situación de que un padre ponga una queja o múltiples padres pongan una queja sobre un mismo maestro. Hay que tener bastante enfoque en esta situación y conseguir las pruebas necesarias, me imagino yo, para demostrar que la clase no está siendo de la mejor manera ni más agradable posible para los niños. Nos tenemos que ir a una pausa nuevamente, pero al regresar vamos a hablar un poquito sobre cómo manejar el estrés de los niños cuando están en las clases virtuales para que ellos también puedan relajarse y recibir la educación como debe de ser, porque los niños también se estresan y vamos a ver de qué forma ellos lo hacen. 9992-2292 es nuestro WhatsApp y nos puede escribir en la red social de GoTV en el live de Date Cuenta. Ya volvemos. Continuamos en Date Cuenta, como siempre, preguntándole a los expertos. Para todas aquellas personas que tienen niños recibiendo clases virtuales, también tenemos una serie de recomendaciones en nuestro Date Cuenta para que podamos también poner en práctica. Veamos. Estos son algunos consejos para ayudar a la educación virtual en casa. 1. Comunicarse constantemente con la comunidad del colegio para que los niños estudien las clases en casa de manera óptima, entendiendo y aprendiendo. Es importante que la familia y el colegio trabajen de la mano. 2. Mantenga un orden en conjunto. Tenga a mano un calendario en el que especifique día a día la actividad a realizar en las clases para contar con los materiales necesarios como cuadernos, libros y diferentes útiles. 3. Esté presente. Mantener la atención frente a una computadora en casa no es una tarea sencilla para los niños. Ellos requieren de su compañía y de su apoyo. Si usted no puede, deje a una persona encargada. 4. Disfrute.
Los estudios en casa deben acompañarse de otras actividades que el menor también pueda disfrutar, como bailar, jugar, hacer deporte, cantar, cocinar, limpiar, entre otros. Reconozca sus esfuerzos, valórelos y motívelos a continuar. Abrácelos también. Recuerde que las muestras de afecto son vitales en el desarrollo de los niños. 5. Sea ejemplo. Pese a la coyuntura que vivimos, es importante siempre actuar con responsabilidad y esfuerzo, ser el ejemplo de los niños. Así es como los niños aprenden más por lo que ven que por lo que se les dice. ¿Y tú? ¿Qué cosas implementas en casa en educación con tus niños? Queremos conocer tu opinión. Escribinos a nuestras redes sociales o puedes ver nuestra transmisión en nuestro Facebook Live. Muy bien, ahí teníamos algunas de las recomendaciones para los padres y tutores que están en casa ante la vigilancia de nuestros niños. En cuanto a la comunicación, maestro y padres, ¿de qué manera nos recomienda usted que puede ser más efectiva? Porque hay maestros que se comunican con los padres a través de un grupo donde están todos los padres. Recordemos que cada padre tiene opiniones diferentes, tiene perspectivas diferentes, sus hijos no son iguales en ninguno de ellos. ¿Cómo considera usted, licenciada Cristina, que debería ser la comunicación padre-maestro? Eso es muy importante porque la comunicación aclara diferentes situaciones, pero también tenemos que ver cómo va a ser la forma. ¿Por qué? Porque como en un mundo tan apretado, todo el mundo está ocupado, dice. Pero tenemos que realizar espacios, por ejemplo, ponernos de acuerdo con el maestro. Si ahora están muy de moda usando vía WhatsApp, tienen un WhatsApp para todos, pero a veces hay situaciones particulares que deben de tratarse individualmente. Ni los dedos de la mano son iguales, así son los alumnos, así son los niños. No todos tienen la misma situación, no todos tienen el mismo aprendizaje, la capacidad de aprendizaje, y las situaciones son diferentes. Es ahí donde el maestro tiene que llenarse de paciencia para poder dar una pauta a cada padre de familia. Y ahí es donde nosotros decimos que este maestro tiene que tener bien estructurado su área de trabajo, su trabajo en sí, para ver en qué tiempo yo puedo recibir los alumnos, a los padres, perdón. Es muy importante lo que se da en las escuelas para padres en muchas instituciones educativas, porque ahí también aclaran dudas. También el tiempo en cuando se va a entregar notas, que antes era verdad presencial y podía platicar con cada uno de los maestros, ahora pues es virtual. Entonces entrar en una relación de comunicación que no afecte y que no dañe a la persona, porque a veces nuestro ego, verdad, nos hace sentirnos y no reconocemos errores. Entonces yo le digo tanto al maestro como al padre, sea humilde y piadoso. Aprenda a reconocer sus errores, porque tanto como maestros cometemos errores, así también con el padre. El padre sepa decirle cuando el maestro ha cometido un error y que pueda reconocerlo y que pueda también subsanar esa situación. Nos tenemos que dar cuenta de que nuestros niños, nuestros alumnos están creciendo en un mundo muy diferente al que a nosotros nos formó, ¿verdad? A veces ellos son más expertos en todo lo que es el área de computación, el área de trabajo, y eso también nos hace a nosotros, a veces el maestro le hace sentir como un temor a este alumno que sobresale en esas áreas, pero también eso puede crear un estrés en este alumno cuando el maestro tiene situaciones como las que se mencionaban, que grita, que no acepta. Tenemos que tener también cuidado en el momento de dejar tarea. No es excelente el maestro que recarga tanta tarea.
ahí no le califica en nada, porque usted con una tarea, un tema o una tarea que deje, usted está viendo el resultado de ese alumno. Una de las cosas es que al maestro tiene que saber que a él no solamente es enseñar el tema que hoy dio, sino que es llevar al alumno a que logre aprender. Y ahí es donde hay que ver qué dinámicas hay que hacer, qué actividades, qué trabajo, toda una serie de actividades que usted va a tener en su estructura de trabajo. Entonces, eso al alumno cuando le recarga, por ejemplo, yo he visto situaciones de alumnos que son 10, 11 de la noche y siguen ahí en la computadora porque no han podido terminar la cantidad de trabajo. Sabía de un niño que le habían dejado 70 preguntas que contestar. ¿Se imagina cuánto tenía que haber investigado este niño para poder contestar esas 70? Y eso no califica al maestro como excelente. Eso lo que hace es que el niño pueda caer en estrés. Entonces, una de las cosas es, cada vez que usted va a entrar a su clase con el alumno, dele seguridad, anímelo, dígale, no hay mejor cosa con el niño que usted le diga, usted puede, usted es campeón. Simplemente palabras tan sencillas que le elevan su autoestima y le elevan su seguridad. Usted, le repito, usted no está ahí para enseñar, maestro. Usted está ahí para ayudar al estudiante a aprender. Cuando usted lo trata mal, no está ayudándole en nada a aprender. Lo mismo a la mamá, al papá. Usted está en casa para orientarlo a que él aprenda. No solamente, ya la hiciste, mira que no hiciste, mira que esto. No, con eso él se llena de estrés de este niño. Y estamos viendo muchos casos ahorita que da pesar ver tanto niño que está yendo al psicólogo, que está yendo ya al psiquiatra por situaciones de estrés. Fíjese y muchos que están perdiendo la vida por situaciones de estrés. Muy de acuerdo en esta parte. ¿Cómo podemos identificar que ya nuestro hijo o nuestra hija está cayendo en una situación de estrés o de frustración a causa de sus clases? Una de las situaciones es que ellos se quieren aislar, no quieren levantarse, están como adormitados. En el tiempo que están para comer, no quieren comer. En el tiempo que están con toda la familia, no participan. Y siempre están como queriéndose aislar. Y quiero estar dentro de mi dormitorio, no quiero salir. Entonces, ya son pautas que dan que a este niño le está pasando algo. Una de las cosas también puede ser de que él pierde la atención. Está ahí dentro en su computadora, pero no está dentro de la clase. Y ahí es donde entonces tenemos que ir viendo qué es lo que está sucediendo. A veces es necesario también una visita al médico, a veces implementar la comida con mucho alimento, con mucha vitamina, que pueda ayudar a este niño. Pero lo que más empeora es el trato que le dé el maestro dentro de la clase y el trato que le dé el padre en el hogar. Así es. De nuevo le digo, no cargue a su alumno con cantidad de tareas que solo le va a traer este estrés. Como profesionales debemos de esforzarnos para proyectar esa imagen en todo momento, una imagen de seguridad, una imagen que también dé amor, que demuestre amor, porque no somos autoridad de mando, sino que autoridad de orientación. Totalmente de acuerdo con sus comentarios, licenciada Cristina. Tenemos algunos mensajes de nuestros televidentes y le vamos a dar lectura en nuestro segmento Quiero Saber.
Nos dice Liana Solís, bendiciones, un tema muy interesante, saludos. Nos dice por acá, excelentes consejos. Oscar Cabrera, saludos desde Houston, Texas. ¿Cuándo empiezan las matrículas? Pues las matrículas para el nivel educativo público están comenzando ahorita en enero y parte de febrero, y hay otros alumnos que están en el sistema bilingüe que ya están en clase, y eso es a mitad de año. Excelente tema, nos escriben por acá. Gracias por sus consejos. Es importante como padres que podamos ver cómo ayudar a nuestros hijos, aunque las situaciones en cada casa son diferentes y los padres están cada uno en sus actividades. Es importante, quiera o no, estar pendiente de nuestros niños, porque ahora también depende de nosotros que ellos aprendan y que pongan atención en clases. Si no, vamos a estar pagando de balde. Aquí teníamos los comentarios de nuestros televidentes. Tenemos ya el tiempo contado, se nos acaba lastimosamente una hora para este tema tan enriquecido y tan importante. Es muy corto, pero sí nos gustaría escuchar, licenciada Cristina, en breves palabras, sus consejos, sus conclusiones finales con respecto a este tema. Sí, aunque no tocamos lo que va a ser las clases presenciales, que es otra problemática, ¿verdad? Para maestros, padres y toda la nación, porque ahí va a ser más difícil, pero es también casi igual. Tenemos que, como maestros, saber planificar, estructurar bien lo que va a suceder con los espacios, con las diferentes entradas y horarios de los alumnos, utilizar diferentes medidas de seguridad, insistir en los niños que aunque tengan sus manos limpias o sus manos recién lavadas, no se toque la boca, no se toque los ojos, no se toque su nariz. Eso también en el área virtual, porque pueden estar manipulando su computadora y a la vez que eso también es un distractor. Y luego también recomiendo haga revisión periódica de la visión de su niño, porque no nos damos cuenta quizá que el niño le está fallando su visión. Haga una revisión, por ejemplo, o una consulta médica cuando usted ve también que su niño empieza a comerse las uñas, le empieza quizá un estrés hasta de piel y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Otra cosa, tanto en la presencial, elabore carteles y colocarlos en diferentes lugares de la escuela que ayude a orientar a este niño en lo que está pasando. Perfecto. De ahí que yo siempre digo, padre, maestro, vaya a la presencia de Dios, encomiende a Jehová todo su camino, toda su enseñanza, encomiende a sus niños. Como maestro usted puede pedir, ¿verdad? A Dios por ese niño inquieto, a Dios por ese niño que casi no participa, y usted va a ver los cambios que hay, porque sin él nada somos. Así es. Licenciada Cristina, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Date Cuenta a hablar de este tema tan importante. Tenemos pendiente, porque es un tema también igual de amplio, las clases presenciales que se vienen, la metodología que se va a estar implementando y cómo deben los maestros, al igual que los alumnos, adoptar esta nueva modalidad. Gracias nuevamente por acompañarnos hoy en Date Cuenta. Y muchas gracias por haberme invitado, ¿verdad? Que siga adelante ese programa que es muy edificante para todo el público. Gracias a usted, y con esto concluimos nuestro programa el día de hoy, siempre esperándolos en punto de las 8 de la mañana de lunes a viernes en un Date Cuenta más, preguntándole como siempre a los expertos. Se despide de ustedes Victoria Rodríguez. Hasta la próxima.